Biblias en Romanos capítulo 9, versículo 13 al 18, como hemos leído. Y el título del mensaje de hoy es La doctrina de la elección y la reprobación. Hay algunas personas nuevas que no están siguiendo esta serie, entonces tengo que hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Entonces ya un poquito más el mensaje. La salvación de Dios no depende del hombre. Pero sí Dios invita a los hombres a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo. Entonces uno dice, bueno, es una paradoja. Si Dios invita, pero depende de su elección, entonces ¿qué? El tema es este, siempre va a ser este, que la doctrina de la elección es una doctrina que se llama del consejo secreto de Dios. Y hoy vamos a ver la doctrina, aparte de la elección que ya venimos viendo, porque no es que lo estamos dando nosotros porque se nos ocurre, sino porque venimos siguiendo un libro de la Biblia que se llama Romanos y toca necesariamente esos puntos. O sea que aparte de ver la doctrina de la elección, vamos a ver, que ya es chocante para muchos de los evangélicos actuales, vamos a ver la doctrina de la reprobación, que termina de ser totalmente chocante. Pero ahí están en la palabra de Dios y se tienen que predicar tal cual están. Pero el consejo secreto de Dios es tanto en la elección como en la reprobación. ¿Por qué? Porque Dios no te dice quién elige ni quién reprueba. O sea, lo sacaríamos por lógica de deducción. Si Dios te dice quién elige, te sabrías quién reprueba. O viceversa. Pero la responsabilidad humana es parte también como enganchado, como un tren, ¿no? Como un vagón a esta doctrina. Por un lado, sabemos que la salvación depende de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no se da cuenta, aquellos que niegan esta doctrina, de lo caído y lo depravado en pecado y lo perdido que está, que si no interviene Dios en su vida para salvarlo, la persona jamás se salvaría por sus propios medios. Por eso es la soberanía de Dios la que salva. Pero el llamamiento al Evangelio es para todos. O sea, se predica aquel que tiene sed, venga. Pero si alguno dice, ¿y si yo estoy viniendo ahí a Dios? ¿Es por mi cuenta o porque Dios? Todo depende. Si hoy estás interesado en las cosas de Dios, si cuando prediquemos en esta mañana acerca de Cristo y su muerte en la cruz y su resurrección, que hoy recordamos también, por cierto, es atractivo, es algo que depende tu vida de eso, Dios te está llamando para la salvación. Y si estás aquí, pensamos que Dios te está llamando para salvación, ya otros, ¿no es cierto?, conocemos al Señor de hace tiempo, pero aquel que dijo hoy en su casa, mejor me voy al parque, hace un día de sol, estoy mucho mejor yendo a jugar algún deporte o saliendo a comer al mediodía que perder tiempo en una iglesia, obviamente no está llamando por el momento Dios para salvación a esa persona. Es decir, los afectos hacia Dios determinan, ¿sí?, que nosotros nos demos cuenta si Dios está llamándonos para salvación. Dios es el que despierta el interés en nosotros. Dios es el que pone en nosotros esa semilla que va creciendo de a poco y nos va impulsando hacia Él hasta que crece esa semilla como un gran árbol, ¿no es cierto? Así es la fe que Dios pone para creer. Bueno, esa es una introducción de la introducción, porque todavía no dije la introducción del mensaje de hoy, pero quería decir eso por las personas que vienen por primera vez. Entrando a la introducción de este tema, fíjense, están dos doctrinas acá. Una ya hemos hablado, la doctrina de la elección, vamos a verla un poco, y la doctrina de la reprobación. Es decir, hemos hablado sobre el versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? No podemos, eso sí, repasar la historia esta de Jacob y Esaú. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Lo dimos el domingo pasado, pero lo pusimos como para enganchar, ¿sí? Y ahora hay una pregunta que nos dice la Escritura, que se adelanta el apóstol Pablo a las preguntas que dicen, entonces, diría alguno, Dios es injusto. Porque lo que está diciendo es esto, a ver, quiero que lo entiendas bien. Dios está diciendo, si bien utiliza estos personajes del Antiguo Testamento, dijimos que está toda la humanidad representada. Entonces, traducido a nuestro contexto actual, dirá, Dios amó a su iglesia, ¿sí?, y al resto del mundo aborreció.
¿Es duro eso? Dios amó a Jacob. Todos los descendientes de Israel vinieron de Jacob. Amó a Jacob y a Esaú aborreció. ¿Qué formó Esaú? El pueblo de Edom. Un pueblo apartado de Dios y enemigo de Israel. Pero pensando en términos de la humanidad. Dios escogió un grupo de la humanidad para salvar y un resto de la humanidad que no escogió, aborreció. Eso es sumamente chocante para cualquier ser humano. Es más, algunas iglesias evangélicas, no digo todas, pero una gran parte, pasan por alto esto, como predican lo que ellos quieren predicar, es decir, recortan de la Biblia lo que no les gusta, lo que puede ofender a una persona, lo que es muy complicado. Vamos a lo fácil, dicen algunos. Pero cuando una iglesia sigue una exposición de la palabra, o sea, una serie expositiva, que por lo general las iglesias que predican expositivamente, los pastores que predican expositivamente, hacen eso, toman un libro y lo que toca, toca. Y ahora nos tocó esto, y no podemos saltearlo, y no tenemos ningún problema en predicarlo. Es más, es parte de la doctrina que creemos. Pero tenemos estas dos cosas. La elección, que ya es chocante decir, ¿por qué Dios elige a alguno? Y si a esto le sumamos, pero no solamente elige a algunos, Dios reprueba a otros, terminan de ofenderse toda la humanidad. Y que se ofenda, porque es Dios el que lo dice. Nosotros no tenemos que disculpar a Dios con la palabra. Es Dios el que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿No está ahí? Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero dice Romanos 9:15, y es un pasaje del Antiguo Testamento, tendré misericordia del que quiera, o sea, del que tendré misericordia. Es una forma de decir, voy a tener misericordia del que yo quiera, y del que yo no quiera, no. Entonces las personas podrían decir, pero eso es injusticia, porque tienes que tener misericordia de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dios está en deuda con la humanidad? No. ¿La humanidad está en deuda con Él? Sí, porque es su creación y lo desobedeció. Pero no podemos poner en deuda a Dios. Hoy todas las personas, y especialmente en América Latina, tienen un pensamiento que es malo, ¿sí? Y que se ha dado en muchas partes del mundo, en donde dice, el que trabaja y el que no trabaja tienen que recibir lo mismo, ¿sí? Es un pensamiento, podemos decir, que pone parejo a todos, que reciben lo mismo, y si alguien no recibe es discriminación, ¿sí? No voy a hablar de política, no es el tema nuestro hablar de política, pero yo te hago esta referencia para que veas cómo piensa el mundo de discriminación. Todo tiene que ser parejo y todo tiene que ser igual, ¿sí? O sea que si está un presidente le exigen, todo tiene que ser igual. Algunas personas, ¿no? No todas piensan igual. Pero Dios no es el presidente. Ningún ser humano se puede parar delante de Dios y decirle, Dios, entonces, si mandaste a tu hijo en la cruz, tenés que salvar a todos y cada uno de ellos. ¿Y Dios qué le dice a la criatura? Lo mira, vaso de barro, pequeño, tendré misericordia del que tendré misericordia. Ahora, ¿cómo explicamos también de que al que quiero endurezco? Porque eso es la condenación, ¿no? Tendré misericordia y la salvación. Y la parte buena, no tendría que asustarnos eso. Pero al que dice, al que quiero, endurezco. Entonces ahí tenemos otra cosa más. ¿Y cómo presentamos eso? Bueno, esto no es un estudio bíblico, es una predicación expositiva. La predicación expositiva, a diferencia de un estudio bíblico, es que esta mañana vamos a ser exhortados con la palabra. No vamos a aprender solamente doctrina. Aprendemos, por supuesto. Pero vamos a ser confrontados con la palabra. Como iglesia, está hecha la predicación para este lugar, ¿sí? Para esta iglesia y las personas que Dios trajo aquí. Entonces es una aplicación particular de la Escritura al auditorio que tenemos. Eso es la predicación expositiva, aplicar la palabra al auditorio que tenemos delante. En este caso, somos aquí en la Iglesia Cristiana Bíblica de Rosario. Pero quería simplemente mencionar que la doctrina de la reprobación, y ustedes lo pueden buscar si quieren, estudiar en sus casas, ampliar el tema, lo hablaron varias personas a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, Calvino fue uno de ellos, pero hubo muchos otros personajes, y yo para que lo entendamos, y espero que puedan orar por mí para que lo pueda explicar bien, imaginen, no sé si han visto alguna vez una caldera o algo parecido, que tiene como un relojito, ¿no? Como una aguja de medir, que si se acerca al rojo, ¿qué pasa? Explota todo, o es peligroso. O imagínense en alguna otra cosa muy crítica, ¿sí? En una fábrica.
Mientras la aguja está en niveles normales, está todo bien. Si se acerca al rojo hay peligro y si ya sobrepasa o pega ya en el fondo del rojo, algún accidente ocurre. Cuando se predica la doctrina de la reprobación, a lo largo del tiempo, hay personas que han hablado. Algunas se han pasado del rojo. Tenemos a otros, por si leen, Arthur Pink, que nosotros recomendamos leer, por ejemplo, el libro La soberanía de Dios. Arthur Pink casi entra al rojo, ¿sí? Casi, pero no entra todavía. Por eso lo recomendamos a nuestra iglesia. Si entra al rojo, digan, no lo lean. Hay otros autores que lo hacen. No sé si vale la pena mencionarlo, pero después en el almuerzo puedo decírselo, que no lo lean, ¿sí? Es que no lo recomendamos en nuestra iglesia, porque se irían a una caricatura de esa doctrina. Y después tenemos Spurgeon, Charles Spurgeon, predicador del siglo XIX, donde está más en la zona de seguridad. Me siento más cómodo con su posición y su explicación. Pero el tema principal aquí es que no vamos a predicar de opiniones, sino de la palabra de Dios. Entonces, entrando en el tema, vamos a ver primero la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es como que vamos a hacer un paréntesis antes de abordar los versículos, porque es necesario. Si yo hablo de la soberanía de Dios para salvar o para condenar, también tengo que hablar de la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo hizo. ¿El Señor Jesús habló de la soberanía de Dios? Sí. ¿Habló de la responsabilidad humana? Sí. Entonces quiero, antes de encarar estos cortos versículos, el marco de referencia. Quiero poner un marco de referencia. Vamos a ver primero una contestación de Jesús a la responsabilidad humana. Porque si nosotros solamente nos centramos en la soberanía de Dios, cualquiera puede decir, bueno, pero si Dios escoge o condena, me cruzo de brazos, no hago nada. Total, todo depende de Dios. Dios te muestra su soberanía, pero apela a tu responsabilidad humana al llamamiento del Evangelio. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, Lucas 13, 23, y le dijo uno a Jesús, ¿no? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Si yo les preguntara esta mañana a ustedes, por lo que ustedes conocen de la Biblia, conocen toda la historia del Antiguo Testamento, del pueblo escogido de Dios, Israel, conocen la historia del Nuevo Testamento, cómo era la iglesia en medio de un mundo romano o greco-romano, perseguida de aquí para allá. ¿Son pocos los que se salvan? Si vemos a Jesús durante su ministerio, que por ahí lo seguían como 5.000 personas o mucho más porque les dio de comer, pero cuando le dijo, ustedes me siguen porque les di de comer, porque multipliqué los panes y los peces, ahora no me sigan por eso, síganme por quien yo soy. Muchos dejaron de seguirlo. Y cuando fue a la cruz, todos lo abandonaron y estaba solo. Si nosotros tenemos que contestar esa pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Nosotros sabemos que sí. Sabemos que la Biblia nos muestra la historia de un remanente. Son pocos los que se salvan. Pero Jesús, en vez de apelar a la soberanía, él siendo también Dios, de decir, sí, son pocos, ¿saben lo que dijo? Versículo 24. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, una pregunta que podría apuntar a la soberanía de Dios, Jesús les dice, ustedes tienen que seguirme. Mi camino por el cual yo tomo es difícil, es angosto, la puerta es estrecha. Ser cristiano, ser seguidor de Cristo, es lo más difícil que hay. No es lo fácil. No venís a una iglesia a que Jesús te regale todas sus bendiciones. Salgás por esa puerta cargado de bendiciones. Decís, Jesús, yo no te voy a mentir. Jesús dijo, el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz. Y la cruz es lo más feo porque es un instrumento de tortura para salir fuera de una ciudad y ser crucificado. Pero es metafórico. Lo que te está diciendo es, ¿querés seguirme? Entonces tenés que dejar toda tu vida, todos tus afectos, aquello que amás más, a vos mismo, y yo tengo que ser lo principal, y tenés que seguirme a donde yo vaya. ¿Cómo seguirías a Jesús a donde va? La Biblia te lo muestra. Si alguno dice, pero yo seré salvo, si querés seguir a Jesús, a donde Él va, ¿sí? Ahora, si querés hacer como otro personaje bíblico, que digo, Señor, se seguiré a todas partes, pero Jesús le dijo, cuidado, porque estás pensando en cosas cómodas, ¿sí? El que me sigue no tiene dónde estar. En aquel tiempo no tenía dónde recostar su cabeza, dormía a la intemperie, muchas veces en lugares muy incómodos, ¿sí?
Hay mucha gente que quería seguir a Jesús, pero Jesús dice, es difícil seguirme. Obviamente nadie podría seguir a Jesús si Dios no hace una obra en la persona. Ahí está la soberanía de Dios. Pero Jesús responde con la responsabilidad humana. Y más adelante responde con la soberanía de Dios. Les muestro el otro versículo. O sea, en esta primera parte, el marco de referencia 1, podemos decir, nos habla de la soberanía, de la responsabilidad humana. Pero en Mateo 20:16 dice, así que los postreros serán primeros y los primeros postreros, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces Jesús en otra oportunidad, él dice, miren, los escogidos, los que se salvan son pocos. Pero a la pregunta de decir, son pocos los que se salvan, él dice, síganme. Procuren entrar por la puerta estrecha. Apela a la responsabilidad humana. En una predicación del Evangelio yo tengo que hacer exactamente igual. Yo tengo que hablar de la soberanía de Dios. Pero si me quedo con la soberanía de Dios y no te digo, mira, si te perdés va a ser por tu culpa, si te perdés va a ser por tus pecados, no por la elección de Dios, porque Dios te va a juzgar por obras. Pero si te salvás va a ser por gracia de Dios. ¿Y cómo sé? ¿Querés venir a Cristo en esta mañana? ¿Querés arrepentirte de tus pecados? ¿Querés creer que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar el precio de tu deuda que tenías con Dios y así quedar saldada? Si pones fe en Él, Dios, esa deuda que tenías contra Él, la pone sobre Cristo y Cristo la pagó y te perdonó. Esa es nuestra responsabilidad humana, es la responsabilidad de cada hombre de este mundo cuando recibe el Evangelio. Dios dice que invita a todos los hombres en todos los lugares que crean en la doctrina de la elección, no, dice que se arrepientan de sus pecados y crean en aquel que envió. ¿Sí? Por lo tanto, siempre la soberanía de Dios tiene una referencia también a la parte humana, para que no se transforme simplemente en algo paradójico. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos decir, ¿no es cierto?, que como un marco de referencia, no somos capaces de salvarnos, no hay mérito en nosotros, porque todo mérito es de Cristo en la cruz, pero ¿saben qué? El hombre es responsable de condenarse. Se condena a sí mismo. Vamos a verlo de nuevo después. Y una segunda cosa es, Dios aplica gracia a los que se salvan. Antes de ver el versículo en sí mismo, fíjense esto. Nosotros entendemos las cosas en cuestión de justicia e injusticia, ¿verdad? Cometo justicia con uno, cometo injusticia con otro. Entonces podemos decir, si Dios escoge a uno para salvación y Dios reprueba a otro para condenación, hay justicia e injusticia. No, no es así. Y le explico qué es lo que otorga a cada uno. Todos los hombres nacen como pecadores, son descendientes de Adán, somos una raza caída de nacimiento y cuando crecemos expresamos esa enemistad contra Dios. Pero algunos dicen, hay personas que son religiosas, sí, religiosas. O sea, cualquier persona quisiera tener un Dios que no le quite sus pecados, ¿sí? Muchos de esos lo hacen, ¿sí? Parte de una iglesia llamada católica conspira con eso. Vieron que dicen, la otra vez, lamentablemente, ¿no? Estaba en un consultorio médico y tengo que escuchar una canción del mundo, esos reggaetones, que dice hoy pecamos y mañana nos confesamos. Y uno dice, eso no es una cuestión de reggaetón, esa es la mentalidad de América Latina católica. Hoy pecamos y mañana nos confesamos. Hoy no comemos carne en Semana Santa y el resto del año vivimos de espaldas a Dios. Esa hipocresía está en conspiración con las cosas, podemos decir, de la condenación. ¿Sí? Ahora, las personas son responsables de esa condenación. Nosotros aquí en la palabra de Dios hemos leído esa primera parte, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Eso, como digo, no tiene que transformarse en una paradoja, ¿sí? Pero ahora vamos a ver los versículos que nos llevan a eso que hemos leído. Fíjense en el versículo 14 y 15. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Se responde, no, de ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré.
¿Cómo es eso que tendré misericordia del que tendré misericordia? ¿Sí? Quiere decir que Dios no es movido por la lástima. Supongamos, vamos a ver cómo es Dios en sí mismo. Al principio puede asustarnos, pero después nos va a dar tranquilidad. Si nosotros viene alguien y nos pide que le demos algo, porque lo necesita, no sé, a veces te piden plata, a veces te piden comida, mejor que te pidan comida que plata, ¿no? Porque ves sus necesidades, pero te piden algo, ¿sí? Y nosotros no se lo damos. Pero después la persona empieza a hablar, empieza a contarte un poco su historia de que tiene hijos y que la están pasando mal y que tienen hambre. Entonces, uno cambia la posición, ¿por qué? Porque dice, bueno, ya tenés misericordia, pero es como que la otra persona procura en la conversación, a veces sinceramente y a veces para manipularte, de sacar en vos una reacción de lástima. ¿Sí? Bueno, Dios no es así. No podemos inspirar lástimas a Dios. Ningún ser humano puede inspirar lástima a Dios, porque para Él la misericordia es una decisión que toma. Pero cuando tiene misericordia no es un teatro, no es figurado, dice, tendré misericordia. Si crees en Cristo como tu Salvador, entonces tenés que pensar esto. Si yo creo en Cristo, estoy en la misericordia de Dios. ¿Quién va a apartarme de esa misericordia si es una decisión de Dios? Imagínense que la salvación sería en que yo inspiré lástima a Dios y Dios me la dio a la salvación en ese momento. Estaría toda la vida preocupado porque tengo que volver a inspirar lástima para conservarla, ¿verdad? Pero si Dios dice, yo tuve misericordia de vos, y uno puede ver, ahora creo en Cristo, ahora entiendo la Escritura, ahora recibo esta misericordia de Dios en Cristo Jesús. Le doy gracias porque Jesús vino a sufrir mi castigo en la cruz. O sea, para que Dios tenga misericordia de mí, tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a recibir la condenación que a mí me correspondía. O sea, no es que Dios me dio la misericordia así nomás gratis, no me costó nada, dice Dios. Costó la muerte de su Hijo. Costó los latigazos que le dieron, la corona de espinas, la crucifixión, y no solamente eso, mi pecado inmundo cargado sobre Él. O sea, la parte espiritual de la cruz, que a veces no vemos. Vemos solamente el hecho de la cruz. Una película, como a veces hacen de la cruz, te muestra el hecho de la cruz por fuera, pero no te muestra el hecho de la cruz por dentro, que es Cristo cargando los pecados de su pueblo. Entonces, para que Dios tuviera misericordia de mí, tuvo que castigar a su Hijo Jesucristo. Si yo tengo fe en eso, es porque Dios me ha dado esa misericordia, me ha dado la fe para creer. Me ha convencido su Espíritu Santo en mi corazón de que yo era un pecador y de que Cristo era un Salvador. Entonces, es la acción de Dios eterna desde antes de crear este mundo, aún como antes de crear a Isaac y Jacob, no habiendo ellos hecho ni bien ni mal. Antes, en la eternidad, antes de crear el mundo, Dios tuvo misericordia de mí. Como le dice a Israel, pero le dice a la iglesia, ¿no es cierto? Con amor eterno, o sea, desde la eternidad te he amado. Desde la eternidad te he amado. O sea, ¿cómo va a quitar Dios la misericordia? Que Él dice, he decidido tener misericordia. He decidido amar desde antes de la creación del mundo. Eso me tiene que dar la más infinita tranquilidad y seguridad del corazón de que mi salvación está en sus manos. Que mi salvación no depende de mí. Y que sé, por otra parte de la Escritura, que aquel que tuvo misericordia de mí para salvarme va a continuar guiándome en toda la vida. Porque si me deja, me voy para otro lado, me desvío. Pero Él cariñosamente, con sus manos, va a guiarme hasta el puerto. Hasta la muerte o hasta su segunda venida. ¿Sí? Pero Él va a guiarme hasta el resto de mi vida porque tuvo misericordia de mí. No fue un solo día en el día que me salvó. Todas las cosas. Él movió cielo y tierra, por así decirlo, desde el hogar en que nací, desde la persona en que me habló, desde el escrito que vi por internet, o el video, o la palabra de Dios que alguien me dio alguna vez. Todo esto Dios utilizó para que lo conocieras,
y para que Dios tuviera misericordia de ti. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Cuando una persona cree en Cristo, al principio no se plantea todo esto que estoy hablando. No se lo plantea porque no lo conoce todavía. Pero la verdadera predicación del Evangelio le va a decir a esa persona, vení a Cristo. Cree en Cristo, arrepentite. Y la persona cuando va es porque Dios está orando. Y después con el tiempo la persona mira atrás y dice, hey, no fui yo. No fui yo el inteligente, ni el capaz, ni el que tenía la intuición de que así se iba a salvar, sino que veo que Dios me estuvo acomodando todas las cosas para que yo hoy estuviera aquí gozando de su misericordia. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ¿qué hacemos? Le damos 100% la gloria a Dios. Ahí entendemos que la salvación pertenece a Jehová. Ahí entendemos que no hay ni 1%, solamente es Él. Y por eso soy salvo. Entonces dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Me compadeceré, que es lo mismo, del que me compadeceré. Esto, si alguno se lo pregunta, el apóstol Pablo lo está sacando del Antiguo Testamento, de Éxodo 33, 19. Pero después sigue diciendo, así que no es del que quiere ni del que corre, como una conclusión, sino de Dios que tiene misericordia. No es del que quiere ni del que corre. Otra vez viene una parte difícil, porque digo, Pablo, ya hablaste de, ok, tengo misericordia de Dios, pero no es del que quiere ni del que corre. Es que hay gente que quiere, hay gente que corre. Nosotros tenemos que leer esto en contexto. Hemos visto en pasajes anteriores que nadie quiere. Por lo tanto, nadie corre. Pero ¿cómo no es del que quiere el que corre? ¿Saben por qué? Porque la gente piensa que para su salvación puede hacer cosas, puede tomar determinaciones, puede correr. ¿Cuántos hoy están corriendo? En la religión que sea, aún en religiones cristianas falsas, están corriendo, yo quiero tener un Dios, yo quiero pertenecer a una iglesia. Pero esos que corren, te acercás más particularmente, y le decís, pero mira que el Evangelio es esto. Es seguir a Cristo, es correr hacia Cristo, pero no podés correr con esos pecados que tenés. No podés correr con eso que tenés en tus manos. No podés correr con esa vida. Nadie me lo dijo. ¿Qué vas a hacer? Hubo un joven en la Biblia que vino corriendo a Jesús. Vino corriendo porque se sentía seguro de que era una persona que estaba en las manos de Dios, porque él ya, sabrán de quién les hablo, ¿no? Era un joven que era rico, y viene a Jesús corriendo en medio de la multitud, se abren paso, hoy viene una persona importante de la ciudad, viene corriendo, se pone de rodillas y dice, Señor, sí, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos sabe, ¿verdad? Sí, yo soy una persona intachable, he guardado esto, yo lo puedo hacer, yo soy el que corro y quiero la salvación. Bien. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y seguime, tomando esa cruz que el Señor siempre decía. No esperaba esa respuesta, porque él amaba las riquezas, amaba su pecado, tenía otro Dios. No hace falta ser rico para tener otro Dios. Muchas personas corren hacia Dios, pero de forma desordenada, no es por un llamamiento de Él. Corren por una religiosidad, se congregan en una iglesia tanto evangélica, católica o cualquier otra, ¿sí? Por una necesidad religiosa, que dicho sea de paso, está, porque hay un vacío nuestro, pero quieren llenar ese vacío, pero no quieren dejar sus pecados e ir a Dios. No quieren reconocer que Dios envió un mediador, que no se puede tener contacto con Dios directo orando, sino que necesitas la intercesión de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino en la cruz. Entonces, esas personas que corren continuamente en la vida religiosa, pero no tienen el deseo de dejar sus pecados atrás e ir a Cristo, corren en vano. No es del que quiere ni del que corre.
Y esas personas parece que quieren sinceramente, pero no quieren. ¿Se entiende? Parece que corren hacia Cristo, pero no corren. Ahora, sí hay personas que Dios les provoca esto, y escuchen bien lo que digo, que Dios les provoca el querer. La Biblia dice, provoco el querer. ¿Cómo el hacer? No solamente quiero, sino que corro. Dios provoca el querer. ¿Y el hacer por qué? ¿Porque soy bueno? No, dice, por su buena voluntad. Entonces, por un lado dice Dios, tendré misericordia del que tendré misericordia. Cuidado, no es del que quiere ni del que corre, sino del que tengo misericordia. Antes de pasar a la parte más difícil del sermón, te pregunto, ¿estás corriendo? ¿Hacia qué estás corriendo? Estoy hablando de tu alma, no de una perspectiva laboral, no de una perspectiva carnal, sino hacia dónde estás corriendo. ¿A dónde te parece que estás corriendo? ¿Cuál es el horizonte? ¿Es Cristo? ¿Es Cristo? Y si vas corriendo hacia Él, ¿estás seguro de que dejas tus pecados atrás? O sea, aquel que dice, esforzados por entrar por la puerta estrecha. Esa puerta tan estrecha que tenés esa mochila de pecado, pega con el travesaño de la puerta, podemos decir, con el dintel. O te sacás, dice, abandono el pecado y voy a Cristo. Si ese es el correr, Dios te llama para salvación. Ahora, si estás especulando, estás corriendo, pero estás todavía con la mochila de pecado que no sabes qué hacer o querés quedártela, yo no sé qué puede pasar con vos, pero actualmente estás en la condenación. Y tengo que decirte, anda a Cristo y abandoná tus pecados. Cree que Él los carga en la cruz. Dejáselo a los pies de la cruz. Tu culpa, tu deuda con Dios, Él la salda de esa forma, por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe. Hemos visto también en el libro de Romanos. Vamos a la parte más difícil. Si esto te pareció difícil, esto te va a parecer quizás aún más. Pero tratamos de explicarlo según la palabra de Dios. Versículos 17 y 18, al que quiere endurece. Y vamos a leerlo. Porque la Escritura dice, y pone un ejemplo, ¿no? Y lo tengo que explicar. A Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que el que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Al que quiere endurece. ¿Cómo explicamos esto? Quiero que recuerde un poquito a Faraón, porque la Escritura lo trae a Faraón. Si no conoce la historia no va a tener sentido, ¿sí? Israel estaba como cautivo de los egipcios, trabajaban para ellos, hacían ladrillos, hacían edificaciones, le pegaban con un látigo si no trabajaban, estaban esclavizados, no tenían una vida, podemos decir, de perspectiva próspera, porque habían caído, ese pueblo cuando una vez tuvo hambre, al principio estuvo bien, Egipto los acogió, sí, pero después se les volvió en su enemigo y el pueblo estaba cautivo. Nació alguien en la corte de Egipto llamado Moisés, que era israelita, cuando se dio cuenta, no pudo soportar lo que pasaba con sus hermanos. Pero hasta ese momento, si vinieron esclavos, no había pasado todo lo malo que podía pasar. Moisés sale y Faraón, que lo conocía a Moisés y Moisés conocía a Faraón, queda solo. Ya no tiene más en su grupo o corte una persona como Moisés que pudiera ponerle un balance, un stop, ¿sí? O decir, quizás hubieran matado a los israelitas mucho tiempo antes si no estaba Moisés ahí, pero Moisés sale. Por una cuestión que ahora no nos da el tiempo de explicar, sale de la corte de Faraón, Faraón queda solo. Y cuando eso ocurre, hay ahora un endurecimiento más de Faraón. No por la huida de Moisés, sino porque ahora aparece Moisés y le dice, este pueblo tiene que ir a adorar a Dios al desierto, déjalo ir, déjalo ir. Entonces, Faraón se endurece. Y ahí vienen lo que se conocen como las 10 plagas. No vamos a hablar ahora de las 10 plagas. Pero manda una plaga. Faraón se endurece. Manda una segunda plaga, Faraón se endurece. Puede estar con los piojos, puede estar con las ranas, puede estar con la misma oscuridad, ¿sí? Con todas las cosas que pasaron, el agua, el sangre. Todas las cosas, dice, ahora voy a dejar ir a Israel, pero después dice, no, ¿por qué? Pasan 9 plagas.
viene la décima. La décima era la más terrible de todas. Para Egipto, ¿no? Morirían los primogénitos, o sea, los primeros hijos de cada familia. Y aún así, se endureció y murieron. Y ahora dijo, sí, váyanse, no los queremos más israelitas. Pero a los pocos minutos pensó y dice, ¿por qué? Los vamos a matar. Los persiguieron hasta el Mar Rojo se abrió, pasó Moisés con el pueblo de Israel y cuando los vino a perseguir, se cierra el Mar Rojo y no solamente Faraón es castigado, por así decirlo, sino todo el pueblo egipcio, que era un ejército, que venían a matar. Esto fue comentado en todos los pueblos de la tierra. En ese momento los pueblos de la tierra se enteraron diciendo, hay un Dios, su nombre es Jehová, que hizo esto con uno de los ejércitos más poderosos de Egipto, que es Egipto, y con una de las personas más conocidas, como es Faraón. O sea, el nombre de Dios es glorificado no solamente porque pasó a Israel y se salvó, eso es una glorificación por la salvación de Dios a su pueblo. Dios fue glorificado en los que sepultó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Dios es glorificado en la condenación? Dios es glorificado tanto en la salvación como en la condenación. Ahora, esa glorificación no es que Dios se complazca que con una sonrisa irónica mande a gente al infierno. Ese no es el carácter de Dios que vemos en la Escritura. Dios, podemos decir, tiene un dolor por sus criaturas, ¿sí? Le pesa haber creado a este mundo como en el tiempo de Noé y que su corazón sea de continuo al mal. Pero Dios es justo y santo y tiene que condenar. Ahora, esa condenación es también parte del plan de Dios. Parte del decreto de Dios. Porque Dios sabía antes de crear este mundo que el hombre iba a caer. Sí, lo sabía. Decretó que este mundo fuera creado. Decretó que el mundo fuera creado. Dios sabía antes que nacieran de Jacob y Esaú, que los dos eran malos, pero a uno quiso amar y al otro aborrecer. Por supuesto que lo sabía, de la Escritura te lo dice. Dios sabía que una parte de la humanidad iba a ser salvada y la otra condenada. Sí, Dios lo sabía. Nada lo sorprende a Dios, nada le dice, bueno, ahora vamos a tener un plan B porque el hombre pecó en el Edén. No nos dice la Biblia. El Cordero de Dios, Cristo, que fue escogido delante de la fundación del mundo, su cruz estaba diseñada antes de crear al hombre. Por lo tanto, siempre nos enfocamos, porque no es muy común esta doctrina en la Biblia, la de la reprobación, ¿sí? Siempre nos enfocamos en la elección, pero Dios también creó a Faraón para su destrucción. Y Dios lo endureció. Ahora, ¿cómo funciona esto? Nos preguntaremos. ¿Cómo es que funciona esto? De acuerdo a lo que conocemos de la Escritura y el carácter de Dios. Mire, quiero leerle algo de lo que cree nuestra iglesia. Nosotros tenemos una confesión de fe, que es del año 1689, de los bautistas reformados, que dice lo siguiente. Espero que puedan percibir, después dando los versículos, pero no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero que puedan percibir cómo responde esta pregunta. ¿Sí? Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello Dios ni es, escuchen bien, autor de pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, antes bien, son establecidas, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. ¿Cómo se entiende esto? Les pongo un ejemplo, a ver. La humanidad está en rebeldía con Dios. No quiere a Dios, no ama a Dios. Si corre o quiere, parece, pero es de mentira. ¿Sí? Quiere una religiosidad sin abandonar sus pecados. Imaginemos una fila, y que esto lamentablemente está ocurriendo, ¿sí? Mientras estoy hablando, muchas personas están muriendo en este momento. Y muchas personas están yendo al infierno, ¿sí? Mientras estoy hablando, tantas personas mueren por segundo en el planeta Tierra. Un grupo de personas en este momento está caminando al infierno, hay una fila, uno detrás de otro, que se están tirando allí. ¿Por qué se tiran al infierno? Porque Dios... podemos decir, le van a echar la culpa mientras se caen al infierno diciendo, Dios no me escogiste, por eso me tiré al infierno. No quieren saber nada con Dios.
Anda a predicarle y vas a ver que no dice no quiero saber nada. O si es un falso religioso, le predicas y dices, pero tenés que abandonar tus pecados. Ah, no, yo quiero religiosidad con pecado. Todas esas personas están caminando, están cayendo al infierno. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sería injusto esto? O sea, supongamos que hay alguien en el número 50 de la fila. Dios lo saca de la fila y lo arroja al infierno y hace como una explosión y dice, uy, todos dicen, oh. Quizás en tantos minutos iba a caer. Pero Dios lo saca y lo arroja donde ya iba a ir. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Cayó de una forma más espectacular? Pero cayó. Ya era el designio de la persona, rebelarse con Dios. Faraón es así. Este es Faraón. Muchos podrían caminar a la destrucción, como otros pueblos, que no querían saber nada con Jehová Dios. Pero Faraón fue endurecido. En la realidad ocurre así. Dios no es autor del pecado. O sea, Dios no pone pecado para que una persona se vaya al infierno. Pero ¿saben qué? Las personas al nacer con pecado todavía no desarrollan todo lo malo que pueden ser. ¿Saben por qué? Porque Dios refrena. Dios refrena la maldad. Dios controla a todo el mundo para refrenar la maldad de cada uno. Imagínense por un momento que Dios sacara su control del mundo, hiciera un paso para atrás y dejara al mundo en su maldad. Somos destruidos este mismo día. Alguien va y aprieta una bomba atómica y caos global y no queda más nada. Pero Dios controla todas las cosas. Ahora, a algunas personas les saca esa protección y se van solos a su pecado y podemos decir que esas personas se endurecen. No es que Dios le puso pecado, ¿se entiende? Sino que le quitó la restricción para que pecaran más. Porque Dios quiere mostrar su poder, en Faraón en este caso. Entonces Dios no es autor del pecado, eso nos queda claro, pero Dios también ha decretado la perdición de muchos, así como la salvación de otros, y al que quiere endurece, y del que quiere tiene misericordia. Siempre en esta historia, el ser humano, a veces nosotros pensamos, ¿no es cierto?, diciendo, pero ¿por qué odió a Esaú? Pero ¿saben lo que no somos dados a pensar? ¿Por qué amó a Jacob? No somos dados a pensar eso. Siempre vamos a la parte negativa. Miren, Jacob y Esaú, ¿los dos merecían ser condenados? Sí. No era uno mejor que el otro. Pero Dios amó a uno. ¿Y qué vemos después a lo largo de su vida? Cómo la mano de amor de Dios fue llevando a Jacob y haciéndolo parte de la bendición de aquel que nacería de su familia, que sería el Salvador, que sería Cristo. ¿Sí? Cómo Dios encausa la historia para eso. Y cómo vemos que Esaú, que si bien hizo cosas malas como Jacob, no le interesó la primogenitura, no le interesó la descendencia que era Cristo, y después que formó un pueblo, se volvió enemigo de aquel que iba a venir, la descendencia. Edom fue enemigo de Israel y en un momento fue destruido. ¿Sí? Entonces, para ir concluyendo, ¿sí?, nosotros vemos aquí que la forma en que Dios salva no es la misma forma en que Dios condena. ¿Se entiende? No hay simetría. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué somos salvos? Quiero que entiendan eso. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. O sea, Dios intervino en un pecador que se iba al infierno. Lo dio vuelta y lo conduce a la patria celestial. Eso se llama gracia. Eso se llama compasión y misericordia. Pero esto no es simétrico con el que se pierde. El que se pierde no es que, digamos, como a mí me puso por su Espíritu Santo el deseo de ir a Él y ser salvo, Dios no pone el pecado, o sea, en el hombre para que se pierda. El hombre ya nace con pecado. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que pecares morirás, fue una condenación para él y para toda la raza humana. Toda la raza humana es condenada en un hombre llamado Adán. Pero una parte de la raza humana puede ser salvo a través de la victoria de un hombre sobre el pecado, que es también Dios, hombre Dios, que es Jesús. A veces la Biblia lo denomina como el segundo Adán. Dios saca de la fila del Adán
primero del pecado, que van al infierno, los saca de la fila y los lleva a otra fila, la de la puerta estrecha que va a Cristo. Y esas personas se salvan. Pero cuando Dios condena a alguien, no lo hace con la misma técnica, podemos decirlo, de lo que salva. ¿Cómo es que endurece? No es que Dios le pone pecado, porque Dios no tienta a nadie, ¿sí? Dice la Biblia. Pero le saca todas las vallas para que la persona corra más rápido al pecado y va directo a la destrucción como fue Faraón. Nosotros vamos a ver esto en nuestras vidas a veces, en personas que en un momento vos le predicás del Señor, y en un momento rechazan tanto que se van corriendo y destruyen sus vidas al pecado. Pero también vemos otra cosa, a personas que le hemos predicado y en un momento Dios le abre los ojos, Dios le muestra por su Espíritu Santo y su palabra a Cristo Jesús en la cruz y estas personas dicen, yo creo. Ese sería el apóstol Pablo también. Enemigo de la iglesia, enemigo de Dios, por supuesto, a ser el apóstol que lleva el evangelio a los gentiles. No tenemos más tiempo de seguir hablando sobre esto. Al que le toca predicar el domingo que viene tendrá que seguir con una parte de esto, pero ya tenemos el marco de referencia. Y para honrar la palabra de Dios y el carácter de Dios, simplemente este repaso. Dios te salva por gracia. Si tuviera que aplicar la justicia en vos, tendrías que morir. Pero Dios te da gracia, ¿y de dónde aplica la justicia? En Cristo en la cruz. O sea, Él no deja su justicia de lado. El castigo de tus pecados lo lleva a Cristo. A vos te otorga gracia. Está dentro de su misericordia. Al que no salva, ¿tiene injusticia? No, porque van a ser juzgados por sus obras delante del tribunal y sus obras son malas. Van a ser juzgados, como dice en Juan 3, amaron más las tinieblas que la luz. Dios le va a decir, pero yo quería salvarme. ¿Cómo querías salvarte? Si amabas tu pecado, amabas las tinieblas. O sea, son condenados por sí mismos los pecadores. 3 aplicaciones prácticas. La elección, la reprobación, ¿no es cierto? Es el consejo secreto de Dios. Lo que nos revela su palabra no es para especular, sino para conocer la naturaleza de Dios y para conocer mi propia naturaleza. Es útil eso, ¿verdad? Conocer quién es Dios y quién soy yo. Dios, tuviste misericordia de mí, te doy gracias. Punto 2. Alguno puede preguntarse, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si soy salvo? Yo no tengo el consejo secreto de Dios, no tenemos una lista que podamos decir sos salvo o no, pero la palabra de Cristo fue, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Si hay un deseo en tu corazón de ir a Cristo y abandonar tus pecados, tener por seguro que Cristo dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Y que sos parte de estos que Dios tuvo misericordia o que Dios escogió desde antes de la fundación de este mundo para ser salvo. Pero si por el contrario, punto 3, decís, no, yo me voy a reservar el pecado, voy a quedarme con mis cosas, no voy a entregar completamente mi ser a Dios, bueno, en ese caso sería los que van rumbo a la destrucción. Pero hay una salida, mientras estás en esta tierra, Dios puedes escuchar el Evangelio. Y lo que tengo para decir, como cierre final, es, si alguno está en esa condenación, puede ir a Cristo hoy. Puede creer hoy. No use esta doctrina a nadie como la paradoja para decir, y si soy salvo o si soy escogido, no. Dios te muestra para demostrarte quién es Él y te muestra quién sos vos, un pecador. Pero si sos un pecador que dice, necesito el perdón de Dios en Cristo Jesús, entonces Dios te está llamando en esta mañana a misericordia. Que Dios nos bendiga. Amén.